Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están en sintonía y pendientes de lo que ocurre en este canal. Sean muy bienvenidos a un repaso más del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática, que en esta oportunidad se ha focalizado específicamente en el matrimonio. Y hay tanto que hablar. Y como siempre, pues vamos a situarnos principalmente en esos aspectos que para este servidor pues son relevantes. Ustedes pues han tenido la oportunidad de poder estudiar con cada uno de mis compañeros de canal los detalles que la lección nos trajo día con día. Yo pues como siempre me limito a puntualizar quizás aquellas cosas que yo considero que habría que darles más énfasis y mucho más interés. La intención no es acomodar la lección a mi manera o manipularla, como alguien por ahí mencionaba. No es esa la intención. No vamos a estar repitiendo lo mismo, sino que vamos a hacer énfasis en aquellas cuestiones que pues de alguna manera la lección no profundizó, porque bueno, el tiempo, el espacio siempre son los peores enemigos en este tipo de programas. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a profundizar en el estudio de esta semana. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, a pesar de lo que somos. En esta hora, Señor, queremos suplicar como siempre tu presencia al repasar esta lección, que lo que se diga, lo que se hable pueda estar apegado a la ley y al testimonio y no a vagas interpretaciones humanas, no al criterio o al juicio personal, a filosofías humanas, sino que sea tu palabra y sean los testimonios quienes impacten la verdad que has querido presentarnos en esta hora. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan desde diversos puntos del mundo. Bendice a sus familias, bendice sus trabajos, su mesa. Y de igual manera, Señor, te pedimos que puedas bendecir a todos aquellos buenos amigos y amigas que no pertenecen a la iglesia, pero que fielmente están en sintonía de este canal. También, Señor, queremos suplicar tu bendición para todas aquellas iglesias donde esta lección pues es proyectada para ser compartida con tu pueblo. Gracias, Señor, por las grandes cosas que haces en favor del Evangelio. El verdadero Evangelio, aquel que se fundamenta en un categórico "así dice Jehová". En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 10. Cónyuges juntos ante la cruz. Es el estudio que tuvimos presente durante toda la semana. Y el texto clave lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra. ¿Para qué? Para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin pecado,
Pero ahí dice sin mancha, hermano. Ya vamos a ver que es lo mismo. Sin pecado, ni arruga, ni cosa semejante. Antes que sea santa y sin pecado. Otras versiones dicen inmaculada. Muy bien. Esta semana se ha apartado tiempo para hablar del matrimonio. Quizá yo no sea la persona más indicada para hablar de esto. Hay dos temas que yo no menciono en mis predicaciones. Uno es la educación. A pesar que tengo conocimiento de la educación, es mi especialidad. Y en segundo lugar, del matrimonio. Considero que otra persona es la que debería estar compartiendo con ustedes este asunto de la lección aplicada al matrimonio, pero bueno, tal vez algo de mi experiencia pues pueda servir para edificación del pueblo. Ok, ya vamos a profundizar en la cita bíblica central de esta semana. Quiero comenzar diciendo que la lección prácticamente se fundamenta en Efesios 5 de los versículos 21 al 33. Ahí está prácticamente la plataforma donde se fundamenta el estudio de toda esta semana. Así que voy a tomar como base esa cita, pero allí mismo está metido el texto base de toda la semana, Efesios 5, 25 al 27. Muy bien, quiero compartir con ustedes lo que la mensajera del Señor menciona con respecto al matrimonio, ya que hemos hablado acerca de el matrimonio y vamos a sacar algunas lecciones interesantes que ponen en tela de juicio al movimiento gay y a esa filosofía que han inventado, en donde más de algún par de términos disparatados son los que han aparecido, y pues vamos a hablar de todos esos detallitos. Para iniciar, quiero decir que si alguien está interesado en conocer el tipo de enfermedad que le atañe, pues tiene que ir a un médico o puede consultar un libro de medicina. Si tiene algún asunto legal que poder realizar con sus bienes, en su trabajo, pues bueno, va a buscar un abogado, puede buscar literatura vinculada con el derecho. Si una persona tiene problemas con su vehículo, pues va a buscar un mecánico, o por lo menos buscará literatura vinculada con los automóviles. Ahora, al hablar del matrimonio, al hablar de el origen de la sexualidad y cuál es el comportamiento de la sexualidad, yo no voy a ir a preguntarle a ninguna iglesia, ni tampoco voy a ir a consultar un libro de medicina que puede servir de mucho apoyo, y mucho menos voy a ir a consultar la opinión del movimiento gay. Voy a preguntarle, así como los casos anteriores que mencionaba, a un especialista. En el caso del matrimonio, no voy a buscar tampoco un psicólogo. Voy a preguntarle a aquel que inventó el matrimonio y a aquel que decidió crear nada más dos géneros, masculino y femenino. ¿Y ese quién es? Es Dios, a través de su palabra. Platicaba hace mucho tiempo con un homosexual y yo le hacía este comentario para generar algún tipo
de ideas para poder tocar el tema de la homosexualidad. Y comencé, como comencé hoy. Si quiero hablar de mecánica, ¿a quién le voy a consultar? Bueno, un mecánico, me dijo él. Si quiero hablar de medicina, ¿a quién le voy a consultar? Me dijo él, a un médico. Ok. Y si voy a hablar de la sexología, y voy a hablar del matrimonio, y voy a hablar del comportamiento sexual, ¿a quién crees tú que debo preguntarle? Y me sorprendió su respuesta, porque él me dijo, voy a preguntarle a Dios y voy a buscarlo en la Biblia, porque Él fue el creador del ser humano. Excelente. Así que desde esa plataforma, desde esa óptica, es la única manera, el único camino por el que podemos entender el tema de la sexualidad y el matrimonio. Quiero compartir con ustedes lo que la mensajera del Señor menciona en el libro La Educación, la página 268 y 269, para sentar las bases de lo que se ha tocado durante esta semana. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. ¿Cómo es la relación entre Cristo y su iglesia? Muy íntima y sagrada. Él, Dios, es el esposo y la iglesia la esposa. Él, Dios, la cabeza y la iglesia, el cuerpo. La relación con Cristo entraña, pues, la relación con su iglesia. Bueno, esta es una declaración bastante contundente. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Bueno, es una declaración que ella está dando. Repito, La Educación, página 268 y 269. Por otro lado, quiero compartir con ustedes lo que ella menciona en el deseado de todas las gentes, la página 125. Y dice así: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación matrimonial se emplea para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Interesante. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, al hablarnos de la relación matrimonial, está representando la unión entre Cristo y su pueblo. Nuevamente, parece ser que ella puntualiza que Cristo es el esposo y la iglesia o el pueblo de Dios es la esposa. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre. Y los redimidos, juntamente con el Redentor, se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Muy bien, acá nuevamente esta cita nos clarifica que el ideal de Cristo es llevar su esposa a la casa del Padre. ¿Y por quiénes vendrá? ¿A quién vendrá a recoger? Pues a su pueblo. Así pues, como ella lo ratificaba en La Educación, página 268-269, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Muy bien. Quiero que vayamos al principio de todo, Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Y si hay algún amigo de la comunidad gay que me está escuchando, pues me gustaría que tomemos la palabra de Dios. Si vamos a tomar un libro de filosofía, está mal.
Si vamos a tomar un libro creado por jesuitas donde dan sus opiniones vinculadas con el sexo, no, estamos mal. Vamos desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Dios creó al hombre a su imagen. ¿A quién creó? Al hombre. Quiero poner otro principio importante en esta temática. La Biblia no es ni machista ni feminista. Esos son términos que emplea el lenguaje humano. La Biblia no es ni machista ni feminista. Si alguna mujer está molesta porque esta semana descubrió o recordó de que el hombre es la cabeza de ella, pues bueno, no se enojen con su esposo, enójense con Dios, porque Él es el inventor de esto. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué fue lo que creó? Varón y hembra los creó. Ok, ¿dónde dice aquí que Dios creó a un hombre con mentalidad de mujer o a una mujer con mentalidad de hombre? Aquí no aparece. Solo aparecen dos géneros: el varón y la hembra, el hombre y la mujer. Esto también la palabra del Señor vuelve a repetirlo en el capítulo 5 y el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Al recibir la bendición los está casando y llamó el nombre de ellos, de los dos, Adán, el día en que fueron creados. Y llamó el nombre de ellos. ¿Cómo le llamó a los dos? Adán. Por eso es que Adán cuando vio a Eva le dijo varona. ¿Sí? O sea, estamos hablando de los términos que Dios está empleando. Ahorita quitémonos de la cabeza cómo el hombre ha maltratado a la mujer, fundamentado en que la Biblia dice que el hombre es la cabeza y que ella debe estar sujeta y sometida a su marido. Ya vamos a hablar qué significa el término someter en la Biblia. Si es exactamente lo que nosotros entendemos y hacemos con el sexo opuesto, o es otra cosa que Dios quiso revelar. Muy bien, entonces Dios creó un hombre y una mujer, un varón y una hembra. Eso fue lo que Dios creó. Ese es el billete original, salidito, calentito de la mano de Dios. ¿Sí? Cualquier otra cosa que se asemeje es billete falso. Entonces, para poder descubrir lo falso, es importante poder conocer lo verdadero. Ahora, deje a un lado sus inclinaciones, sus gustos, sus deseos, sus bajas pasiones, y que esto me gusta y que esto es delicioso. Deje eso a un lado. Deje eso a un lado. ¿Sí? Vamos a hablar de lo normal, de el principio, lo establecido. Un varón y una hembra y una mujer. Ahora, tomando eso como principio, yo le mencionaba a cada uno de ustedes que ese es el billete verdadero. Lo demás es falso. ¿Y qué es lo demás? El libro de Levítico, el capítulo 18,
contradice la opinión de muchos homosexuales que dicen que la Biblia no condena el homosexualismo. En la Biblia la palabra homosexual no aparece. Y hay mucha gente que quiere ser extremadamente literal. No, es que como aquí no dice homosexual, entonces no se aplica. La palabra o el término homosexual apareció allá por 1800 y fracción, no tengo el dato en este momento. Comenzó con un homosexual precisamente, ¿verdad? Con Carl Maria Kerveny. Fue el que acuñó ese término homosexual. Ahora, la actividad homosexual tiene muchos roles. Y disculpen que me he salido, bueno, no es que me haya salido de la lección, o sea, ese es el contexto que hay que dejar claro. Si vamos a hablar de matrimonio, yo no quiero que la comunidad gay esté pensando en un matrimonio entre iguales, no. Dios acaba de poner el fundamento: hombre y mujer, varón, hembra, punto. No hay términos medios. Ni existe el homo ni del lado varonil, ni existe el homo en el lado femenil o en la hembra. Muy bien. Ahora, les decía que esa parte, varón y hembra, es el principio básico, es donde vamos a partir. Ahora, lo demás es falso. ¿Y qué es lo demás? Levítico 18, 22. Dice la palabra de Dios: no te echarás con varón como con mujer. Traducido en buen español: no vas a acostarte con un varón así como lo haces con una mujer. ¿Por qué? Allí la Biblia dice que es abominación. Y esta situación vuelve a repetirse en el capítulo 20 y el versículo número 13. Si alguno se ayuntare, si alguno se uniere, si un varón llega a montar a otro varón, de eso estamos hablando, así como lo hace con una mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. No es una sentencia condenatoria esa. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Debe quedar claro y establecido que Dios no odia al homosexual. El homosexual no es abominable para Dios. Lo que es abominable es lo que hace. Entonces, como practica algo abominable, él se convierte en abominable y entonces no es acepto a Dios. Debe quedar claro eso. Y hay una condenación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. El acto en sí es abominable. Y si son partícipes del acto, repito, entonces también ellos se convierten en homosexuales. Ahora, en abominables, perdón. Ahora, alguna mujer podrá decir, entonces la Biblia está censurando al varón que se echa con varón, pero no dice nada de la hembra que se echa con otra hembra. Acabamos de decir que Dios le llamó a ellos, a los dos, Adán. Y que Adán, al ver a su mujer, le llamó varona. Así que esto se aplica tanto al varón como para con la mujer también. Muy bien. El único aspecto que vemos es que Dios puntualiza mucho al varón, al hombre. Dios se comunica con el hombre para que éste lo transmita a su mujer. Vemos, por ejemplo, en el diluvio, Dios se comunicó con Noé, no con la esposa de Noé, no con los dos, no, con Noé. Dios se dirigió a Lot, no a la esposa de Lot, ni a los dos, no, se dirigió a Lot. ¿Bien? Entonces,
Dios siempre pone al hombre. Bueno, el hombre fue creado primero, después fue creada la mujer. Punto. Esas son situaciones establecidas que pregúnteselas a Dios. Yo no tengo respuesta. ¿Por qué a Dios se le ocurrió crear primero al hombre y después a la mujer? ¿Por qué no hizo la mujer primero? Bueno, esa es una respuesta que Él tendrá que darnos un día. Por el momento lo que queda es respetar lo que Él estableció, porque es el gran creador. Muy bien, vamos entonces al libro de Efesios, el capítulo número 5 y los versículos 21 al 33. Usted puede leerlo en casa. Yo solamente voy a parafrasear, voy a recordar algunos aspectos. Por cuestiones de tiempo no puedo leer cada versículo, pero vamos a hacer énfasis en algunas situaciones vinculadas con esta cita, Efesios 5 del 21 al 33, que fue la cita que envuelve toda la lección de esta semana. Muy bien, en primer lugar, los versículos 23 y 24, el apóstol va a dirigirse a las mujeres. Mire qué interesante. Va a dirigirse a las mujeres. Luego va a dirigirse a los hombres. Y mientras Pablo dirige sus palabras a las mujeres y a los hombres, él está haciendo una analogía, una comparación de la relación entre un hombre con una mujer, con la relación que existe entre Cristo y la iglesia. También de igual manera el apóstol Pablo nos da a entender que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Muy bien, veamos qué es lo que el apóstol le dice a la mujer. Antes quiero mencionar que Efesios 5 del 21 al 33 tiene dos principios básicos. Y en esos dos principios, en esas dos patitas, descansa la lección de esta semana. La primera está en el versículo 22. Y el apóstol comienza a dirigirse a ambos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, el primer principio. El hombre debe someterse, la mujer debe someterse. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice el versículo 22. Muy bien, ahora quiero compartir algo con ustedes que se encuentra en Cada Día con Dios, la página 333. Analizando esta situación, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto está en Efesios 5:22. Vean lo que dice la mensajera del Señor. Cada Día con Dios, página 333. ¿Cuántos problemas, sufrimientos e infidelidad se economizarían los seres humanos si continuaran cultivando la consideración y la atención, si siguieran pronunciando las palabras amables y de aprecio, y si siguieran prodigándose esas insignificantes manifestaciones de cortesía que mantienen vivo el amor y que creían eran necesarias para conquistar a su compañero o compañera. Si el esposo y la esposa continuaran cultivando esas atenciones que nutren el amor, serían mutuamente felices y ejercerían una influencia santificadora sobre sus familias. Dispondrían de un pequeño mundo de
felicidad. Tuve la oportunidad de escuchar en vivo y en directo las palabras de un pastor bautista, donde categóricamente él decía que casarse para ser feliz era un error. Y entonces yo levanté la mano y le dije, bueno, entonces si va a ser error, ¿para qué me voy a casar? Vean lo que dice la sierva del Señor. Si se tratara de cultivar esa cultura, esa amabilidad, esas caricias, ese cariño que se cultivó cuando se inició el noviazgo, entonces tanto el esposo y la esposa podrían disponer de un mundo de felicidad. Todos nos casamos para ser felices. Todos. Nadie se casa para ser infeliz. En eso consiste los problemas del matrimonio, que lo tornan infeliz al matrimonio. Así que hasta el día de hoy sigo objetando esa opinión de este pastor bautista, no la comparto. Todo ser humano se casa para ser feliz, sino para qué se casa. No diéramos ese paso. Muy bien. También ella menciona en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 26 y 27. Dios mismo dio a Adán una compañera. Muy bien, tampoco quiero ser grosero con la comunidad gay, no es mi intención, pero hablemos también del hecho de que Jehová le dio una mujer a Adán, no dos. Te dejo la esposa y te dejo la otra. Una sola. Una. Y ya vamos a estudiar otra frase interesante. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él. Alguien que realmente le correspondía. Una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Te pregunto a ti, hermano, hermana que me escuchas y estás casado, ¿a dónde aparece aquí la palabra celo? ¿A dónde? Ella fue elegida para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y simpatía. ¿Dónde está el celo? No existe. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza. Bueno, miren qué interesante. Quiere decir que esa denominación de Dios para el hombre de ser cabeza de la mujer era parte del plan de Dios. Interesante. No habían pecado todavía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada, o sea, pisoteada bajo sus plantas como un ser inferior. ¿Se entendió
Hermano, tú que tiras la cacerola con arroz en la cara porque no te gusta, porque le falta sal. Sí, entendiste tú, sí, tú, que eres anciano, que diriges Santa Cena y traicionas a tu esposa en pecado abierto. ¿Entendiste lo que acabo de leer? Sí, tú, que eres anciano, pastor, y golpeas a tu esposa. ¿Entendiste eso? No debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual. ¿Y cómo, hermano, que dice usted que él era la cabeza? Ya vamos a hablar de eso. Debía ser su igual para ser amada y protegida por él. ¿Cuál es la funcionalidad de la cabeza? No había pecado el hombre aún, pero ya era cabeza. Pero ¿cuál era la finalidad de la cabeza? ¿Qué significa ser cabeza? Amar y proteger a tu compañera. No hollarla bajo las plantas de tus pies. Interesante. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida. ¿Quién se va a hacer daño a sí mismo? Antes bien te alimentas bien y te cuidas. Efesios 5, 29. Ok, he querido dar la opinión del espíritu de profecía para el primer principio. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí viene, ¿qué significa ese sometimiento? Hay un sometimiento, pero el hombre es cabeza. Es puesto como cabeza para amar y proteger a su esposa. Muy bien. En base a este sometimiento, ¿cómo debe ser ese sometimiento? ¿Es el concepto que nosotros conocemos? Así como cuando un policía somete a un delincuente, o sea, lo maltrata, lo inhibe y lo tiene quieto. ¿Ese es el concepto bíblico de sometimiento en la relación entre cónyuges? No, no lo es. Observa bien lo que dice el apóstol en el versículo 22 de Efesios 5. Deben someterse unos a otros en el temor de Dios. Interesante. De este principio, someterse el uno al otro, pero teniendo como principio el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Entonces estamos hablando de un sometimiento sabio. Y de esta idea central, el apóstol saca 4 principios dirigidos a la mujer. El primero, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos en todo. Esto está en el versículo 23. En todo. En segundo lugar, deben estar sujetas así como se sujetan al Señor. Y el autor de la lección mencionaba que
la mujer debe estar sujeta al hombre como que si el hombre fuera Cristo. Número uno, tremenda prueba de fidelidad para la mujer. Y número dos, quizás más importante, tremenda responsabilidad para el hombre. Ser un representante de Cristo en la relación con su esposa. Y allí considero yo que es donde todos fallamos. Interesante. Recordemos el título de la lección: Cónyuges juntos ante la cruz. Interesante. La mujer debe someterse al esposo así como se somete a Cristo. ¡Qué tremenda responsabilidad, mis hermanos! Tercer consejo para la mujer: el marido es cabeza de la mujer. Solo dice el versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, una mujer representa a la iglesia. Si Cristo es el esposo, pues bueno, una mujer representará también a la iglesia y a la esposa. Y en cuarto lugar, la mujer debe respetar al marido. Esto está en el versículo 33 de Efesios 5. La mujer debe respetar al marido. Debe haber un sometimiento sabio, un sometimiento en el temor de Dios, ¿sí? Ella debe respetar a su esposo, debe considerarlo como cabeza, debe sujetarse a él, así como se sujeta a Cristo. Por el otro lado, el hombre debe amar y proteger a su esposa. Esa es la respuesta al sometimiento al que ella se sujeta. No otra cosa. No ser hollada bajo las plantas de los pies, ni ser maltratada. Muy bien. Vuelvo a preguntar: ¿hay espacio para el celo en este asunto? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen un celo enfermizo? Tremendo. ¿Cómo permiten que la mente los lleve a situaciones extremas con respecto a la relación con sus cónyuges? Increíble. Y se les presenta la verdad, se les presentan pruebas, se les aconseja, oran, estudian, leen, dicen ponerse en las manos de Dios, pero en la primera oportunidad comienzan a celar al esposo y comienzan a celar a la esposa, porque se dan los dos lados. Increíble. Tremendo eso. Y entonces cuando tú oras: Señor, cuida a mi esposa, ¿por qué la vas a celar? ¿Que no confías que Dios va a cuidarla? Cuando la esposa dice: Señor, en tus manos lo encomiendo, cuídalo, en la primera oportunidad lo cela. Bueno, y entonces no se confía en que Dios tiene el poder de cuidar a su cónyuge. Y por otro lado, mi hermano, hermana, tú que eres un celoso enfermizo, te voy a decir una cosa, y tú lo sabes, lo que pasa es que te haces. Nadie se va a portar mal cuando el policía está enfrente. ¿Dónde vas a demostrar que eres honrado? Cuando el policía no te está viendo. Cuando el hombre y la mujer deben mostrarse fidelidad. Cuando están juntos. No te movas de aquí. Aquí tenés que estar conmigo todo el tiempo. Allí se demuestra fidelidad. Error.
La fidelidad se demuestra cuando no están juntos, cuando están fuera de la vista del uno del otro. No esperes interrogar a tu cónyuge y preguntarle si es fiel a ti o no. No, deja que los que le rodean a tu cónyuge sean los que te lo digan. Los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, son los mejores que pueden dar un testimonio fidedigno del comportamiento de tu cónyuge. ¿Sí? Así que te estás desgastando por gusto, imaginándote tonterías que están fuera de la realidad. Mejor te doy un consejo. Confronta la verdad. Acércate y aprende a confiar más en el Señor para que no sufras. Porque a la larga, el que sufre, el que no duerme, el que se enferma, el que pasa de mal humor, eres tú. Mientras el otro anda feliz porque no está haciendo nada. Confía en Dios. Si encomiendas a tu cónyuge, pues bueno, Dios no te fallará. Quien te falla es la carne, no Dios. Cumple tu rol como cónyuge. Allí está establecido en Efesios 5. Cúmplelo a perfección y no tendrás problemas de estar celando a tu pareja. Punto y aparte. Muy bien, las casadas sujetas a sus propios maridos deben estar sujetas así como se sujetan al Señor. El marido es cabeza y la mujer debe respetar a su marido. Muy bien, ¿ahí termina todo? No. Ahora el apóstol se va a dirigir a los hombres, al marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la respuesta al sometimiento? Amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y asimismo se entregó por ella. ¿Para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Muy bien, versículo 26, para santificarla. Segundo, para glorificarla, versículo número 27. Tercero, para conservarla sin pecado, o sea, sin mancha, dice el versículo 27, y sin arruga. A ver, hermano, usted me está confundiendo. Allí aquí mi Biblia dice sin mancha, no dice sin pecado. Muy bien. Hablemos de manchas. Vamos a Jeremías, el capítulo 2. Jeremías 2 y el versículo 22. Y yo te voy a demostrar que esa mancha significa pecado. Y cuando lo leas, quita la palabra mancha y pon pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu ¿qué? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿A qué mancha se refiere esto que está mencionando el apóstol Pablo? Que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para que ella fuera sin pecado y sin arruga. Y luego vuelve a mencionar, o sea, presentar una iglesia santa y sin mancha, o sea, santa y sin pecado. Ese es el deseo de Cristo. Ahora, ¿dónde quedan aquellos que defienden el hecho de que nunca vamos a dejar de pecar?
entonces es fallida esta fórmula que el apóstol Pablo está dando. El deseo de Cristo es presentar delante de Él a una mujer, a una esposa santa y sin pecado. Esa impecabilidad debe alcanzarse antes de que Jesús venga, no después. Eso está más que claro y una y otra vez lo menciona la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Segundo, maridos, amad a vuestras mujeres, como amáis a vuestro propio cuerpo, dice el versículo 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muy bien. ¿Cuáles son los 4 consejos de Pablo para la mujer? Primero, deben estar sujetas a sus propios maridos. Esa sujeción debe ser similar a la sujeción que tienen con Cristo. En tercer lugar, deben reconocer que el hombre es la cabeza. Y en cuarto lugar, deben respetar a sus maridos. Ese es el sometimiento. ¿Dónde dice aquí que se deben dejar golpear? Que se deben dejar humillar. ¿Dónde está esto aquí? ¿Dónde dice aquí que deben dejarse hacer todo lo que el marido quiera hacer en el lecho matrimonial? ¿Dónde dice eso aquí? Porque también eso es pecado. Tremendo eso. Oh, es que como es mi esposa, pues ella en el lecho va a hacer todo lo que yo pido. ¿Dónde dice eso? Aquí está la forma en que debe someterse la mujer al hombre, bajo el temor de Dios. Y el hombre también debe someterse bajo el temor de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre? ¿Cuál es el consejo ahora de Pablo para el hombre? 2 cosas. Por sujetarse a ti, así como lo hace con Cristo. Por aceptar que tú eres la cabeza. Y porque te respeta, lo que tú debes hacer es amarla. El primer consejo para el hombre. Los 4 primeros son para la mujer. Ahora, para el hombre, en respuesta a esto es amarla. ¿Y el segundo consejo cuál es? Bueno, el primero es amarla como Cristo amó a la iglesia. Y el segundo consejo, amarla como tú amas tu cuerpo. No hay otro camino. ¿Cuál es la respuesta que el hombre debe dar a esa compañera? Amor. ¿Te acuerdas lo que leí de la sierva del Señor? El hombre debe amar y proteger a su esposa. Quiero compartir contigo lo que dice la mensajera de Dios en el libro Cada día con Dios, la página 333. Si en el seno de nuestras familias conserváramos tierno el corazón, si se manifestara una noble y generosa deferencia por los gustos y las opiniones de cada cual, si la esposa buscara oportunidades de expresar su amor por su esposo mediante actos corteses y el marido manifestara la misma amable consideración hacia su esposa, aquí viene el resultado: los hijos participarían del mismo espíritu. Esta influencia impregnaría todo el hogar. Y cuánta miseria habitarían las familias. Los hombres no andarían recorriendo hogares para encontrar felicidad,
y las mujeres no desfallecerían por falta de amor, ni perderían el ánimo ni la dignidad para convertirse en inválidas de por vida. Se nos ha concedido solo una existencia y mediante cuidados, trabajo y dominio propio se la puede hacer soportable, placentera y hasta feliz. Y La fe por la cual vivo, página 257, ella dice: el verdadero amor no es una pasión impetuosa, ardiente y dominante. Te lo leo. El verdadero amor no es una pasión impetuosa, ardiente y dominante. Por el contrario, es de naturaleza profunda y serena. Ve más allá de lo externo y es atraído únicamente por las cualidades. Es sabio y prudente para discernir y escoger, y su devoción es real y duradera. Los corazones que están henchidos del amor de Cristo no pueden separarse mucho. La religión es amor, y el hogar cristiano es un lugar donde el amor reina y haya expresión en palabras y actos de bondad, servicial y gentil cortesía. Y ella termina diciendo esto: Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. Entonces, ¿para qué te casas? ¿Para ser feliz? ¿Cuál es el deseo de Cristo con tu hogar? Que sean felices. Ahora, Cristo pone los principios. Depende de nosotros que lo pongamos en práctica. Esa es una gran realidad. Mira que el verdadero amor no es impetuoso, ni ardiente, ni dominante. Cuidado con todas esas cochinadas que aparecen en las escenas de pornografía y que tú quieras llevarlas a tu lecho matrimonial. La mensajera del Señor menciona que, aunque estés casado, eso es pecado, porque estás ocultando la suciedad del corazón detrás del matrimonio. El amor verdadero no es apasionado, ni ardiente, ni dominante. Y ahí entra el celo. La mujer no quiere que el esposo salga, ni tenga amigas. Cuidado con que una mujer le llame. El varón no quiere que la esposa salga a la calle, ni que platique con nadie. El amor verdadero no es dominante, no es ardiente, o sea, no es morboso, y no es tampoco apasionado. Recuérdalo. Aquí están los principios. De ti y de mí depende que se lleven a la práctica. Entonces, nuestro primer principio era: someteos unos a otros en el temor de Dios. No bajo el concepto que yo tengo de sometimiento, no, en el temor de Dios. Hemos visto los 4 consejos del apóstol a la mujer y los 2 consejos del apóstol a los hombres, que son más bien la respuesta al sometimiento que la mujer va a tener sobre el varón. ¿Cuál es la respuesta del varón? Amar. Amarla como Cristo amó a la iglesia y amarla como a su propio cuerpo. Interesante, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Qué bonito. Vamos con el segundo y el último principio. Y
El versículo 32 de Efesios 5 nos dice que es un misterio grande lo que vamos a ver ahorita. Por tanto, dice el versículo 31, por tanto, fundamentados en ese hecho de que las casadas deben sujetarse a sus maridos, así como con Cristo, deben aceptar que su esposo es la cabeza, deben respetar a sus esposos y el esposo debe amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y debe amarla así como se ama él a su propio cuerpo. Entonces, basados en eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amigos de la comunidad gay, díganme, ¿dónde dice aquí? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su hombre. ¿Dónde dice eso acá? Por tanto, la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Dónde dice esto acá? Hay un principio clave para que esto funcione, para que ese sometimiento de ambos en el temor de Dios funcione. El hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Cuidado, padres y madres que llegan a meter la nariz donde no los han invitado. Y aquí quiero mencionar algo muy importante. Sí. Yo sé que hay padres y madres que no terminan por aceptar que el hijo y la hija están casados ya. Y quieren llegar a la casa del hijo o de la hija a querer dar órdenes y a tratar de obligar al que se haga lo que el padre y la madre dicen. O sea, quieren que se haga lo que ellos no lograron hacer en su matrimonio. Cuidado con eso. Deben establecerse límites. Y cuando eso ocurre, cuando hay padres y madres metiditos, cuando eso ocurre, quien debe poner los límites no es el cónyuge, es el propio hijo o la propia hija de esos padres metiditos los que deben poner los límites para evitar problemas. ¿Sí? Por favor, reacciona. Hay padres y madres que han contribuido al divorcio de sus hijos por esa situación. Y entonces, como ella no tenía el valor de confrontar a su mamá y decirle, mamá, yo de aquí para allá mandas tú, pero de aquí para acá mandamos nosotros como pareja. Como no tuvo ese valor, entonces el esposo tuvo que hablar. ¿Y qué es lo que pasó? Se encendió un gran fogón. Y viceversa también, como el chico no tiene la fortaleza para decirle a su padre y a su madre que no se metan en la relación, entonces ella habló, que es la nuera, ella habló y se armó el fogón. No. Quien debe poner los límites, eres tú como hijo o hija que debes ponerle límite a tus padres, no es tu cónyuge, eres tú como hijo o hija, porque son tus padres, y a ellos no les va a molestar que se los digas, en comparación que tú lo dejes en manos de tu cónyuge para que él se lo diga. ¿Entiende eso? Hay matrimonios que se han roto por eso y hay que tener mucho cuidado. Ahora, esta parte que está mencionando el apóstol y que mencionó el Señor en el capítulo 2 del libro de Génesis y el versículo 24, donde repite lo mismo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una
sola carne o una sola cosa, dicen algunas otras versiones. Muy bien. Este versículo está diciendo de que el hombre, una vez que se casa, debe olvidarse de sus padres. No, aquí no dice olvidar, dice dejará. Y ese dejará está vinculado con dejará de convivir con ellos bajo el mismo techo. Ahora las prioridades cambian. Ahora papá y mamá ya no son los primeros, ahora es el cónyuge. Interesante. Pero económicamente tú puedes seguir ayudando a tus padres. Económicamente tú puedes estar interesado en tus padres siempre. Este versículo no está diciendo que debes olvidarte de tus padres. No, debes honrarlos en todo momento. Acá esto dice que cada quien debe vivir en su propio nido. Cuidado con irse a vivir con los suegros. Cuidado. Claro, los suegros no van a querer ver que el esposo le hace desplantes a la hija de ellos. Y viceversa. Los papás del esposo no querrán ver los desplantes que la esposa le hacen al hijo de ellos. No vivas con tus suegros. No cometas ese error. Para que ese sometimiento mutuo en el temor de Dios sea una realidad, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y debe unirse a su mujer y ser una sola cosa. Este es un misterio grande, dice el apóstol Pablo. Tremendo. Y tú verás casos en donde el hijo ha sido operado por alguna enfermedad, un accidente, y hay que cambiarlo. Él se siente incómodo que su madre lo cambie, ¿sí? Él se siente más cómodo que lo cambie su esposa. Son roles establecidos, y esos roles el padre y la madre deben entenderlos. La esposa, por una cesárea, por un accidente, por una enfermedad, la operan y hay que cambiarla. Ella se sentirá más cómoda que la vista su esposo a que la vistan sus padres. Esos son los roles que cambian las posiciones. ¿Por qué? Porque el hombre dejará a sus padres, dejará aquellos años en donde recibía el cobijo de ellos, se apartará de ellos, pero única y exclusivamente para formar su propio nido, pero siempre estará pendiente de sus viejos, siempre, solamente que hoy vivirá en otro nido para unirse con su mujer y convertirse en una sola carne. Mira lo que dice la mensajera del Señor en el libro El Hogar Cristiano, la página 84. Con una parte del hombre, Dios hizo a su mujer, a fin de que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el esposo para obtener los afectos puros del corazón de una mujer y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su esposo, cumplen el propósito de Dios para con ellos. Cristo no vino para destruir el matrimonio, sino para devolverle su santidad y elevación originales. Vino para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y comenzó su obra sancionando la relación matrimonial. Interesante. Muy bien. ¿Qué
Cristo vino a devolverle la santidad y la elevación original que el matrimonio tenía. Me encanta la respuesta de Cristo a los escribas y fariseos. Jesús, ¿y el divorcio es permitido? No, les dijo Jesús. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, les dijo Jesús. Ah, muy bien. Hoy sí lo entrampamos, dijeron. ¿Y entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús les dijo ¿qué? Por vuestro duro corazón. Además, por lo que me están preguntando, quiero decirles una cosa, les dice Cristo. Al principio no era así. Yo veo gente adventista de años que no han logrado vencer la mala alimentación y rechazan aquella cita donde la sierva del Señor dice que el deseo de Dios es llevarnos a su plan original, que el hombre deje de comer carne definitivamente. No quieren entenderlo. Dios quiere llevarnos al plan original. ¿Cuál es mi insistencia en cada predicación? Que volvamos al adventismo antiguo, no al moderno que nos están poniendo, al antiguo, aquel poderoso que recibimos de los pioneros. Ese es el adventismo que yo quiero que vivamos. No es un adventismo a mi manera, no, es el que aprendí de mi abuela. Cristo quiere que volvamos al modelo original, por eso Él vino a devolverle la santidad y a elevar los principios originales del matrimonio, que hoy en día están totalmente tirados por el piso. Métale las razones que usted quiera, pero Cristo te dice, pero al principio no era así. ¿A dónde quiere volvernos el Señor? Al principio. Al principio. Es que vamos para adelante. No. Para poder entrar por las puertas de la ciudad es necesario volver a tener el espíritu del principio. No sé si me estás entendiendo. El tema de la lección dice cónyuges juntos ante la cruz. Y aquí voy a mencionarte algo que también se ha convertido en un error que cometemos como jefes de familia. ¿Cómo está el culto familiar? Si Cristo ha dejado de estar en medio, no me lo estoy inventando, te lo estoy diciendo por experiencia propia. Si Cristo ha dejado de estar en medio de ti y de tu cónyuge, las cosas seguirán yendo mal. Y no solamente quiero hablar del culto familiar, quiero hablar también del culto conyugal. En el culto familiar tú convives con tus hijos. No vas a estudiar la lección de escuela sabática con tus hijos, más si están pequeños. Si tienes hijos pequeños, no lo van a entender. O sea, debes acomodar un culto de familia, acomodarlo a los niños. Sí, pero fuera de eso es una cosa vital e importante para la educación de los hijos en la religión. Sí, pero yo me refiero al culto conyugal. Y ahí es donde la mayoría fallamos. La oración conyugal, que es muy diferente a la oración sacerdotal que tienes por tu familia. Tú que eres varón, me dirijo al varón.
Muy diferente a la oración sacerdotal por la familia. Es muy diferente a la oración cuando comes, o cuando sales a la calle, o cuando te levantas y te acuestas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la oración conyugal, donde apartas un tiempo para orar junto con tu esposa. Si al sacerdote se le va el pájaro, la ayuda idónea está para recordárselo. ¿Cuál es el objetivo? Cristo en medio de tu pareja. En medio de los dos debe estar Cristo. Si eso no es posible, tu matrimonio seguirá siendo una desgracia. Vuelvo a repetir lo que dije en lecciones anteriores. La solución sigue siendo la misma. Cristo en el corazón. Yo no sé si te has dado cuenta que en estos postreros días Satanás está haciéndole daño a las dos instituciones que Cristo creó: el matrimonio y el sábado. Ojalá que seamos reparadores de portillos y podamos levantar el mensaje de Dios en nuestros matrimonios, y levantando el sábado, enseñándole al mundo cómo debe guardarse el día del Señor. Y allí va el culto de familia, el culto conyugal. No te olvides lo que la sierva del Señor mencionaba. Jesús quiere ver matrimonios y hogares felices. El culto familiar es para conservar tu hogar feliz. El culto conyugal es para mantener tu matrimonio, tu relación matrimonial. Es mi deseo y oración que podamos hacer cambios en nuestra forma de tratarnos como pareja. Depositémonos unos con otros en las manos de Dios, y no habrá cabida para el celo, no habrá cabida para la duda. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Si depositas a tu cónyuge en las manos de Dios, debes confiar que el Señor lo está protegiendo y lo está cuidando. No olvides, Jesús quiere que tu matrimonio y tu hogar sean felices. La clave es Cristo en medio de tu relación. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.